Dicen que la infancia debería ser la etapa más feliz de la vida, pero no siempre es así. La mía estuvo llena de amor, pero también de carencias. Crecí en una casa donde mi mamá hacía todo lo posible por sacarnos adelante, aunque muchas veces el dinero simplemente no alcanzaba. Mi nombre es Angélica, y esta es la historia de cómo aprendí, desde muy niña, que a veces sobrevivir también es una forma de valentía. Muchas veces en nuestra mesa no había un plato para todos. Recuerdo que a la escuela tenía que usar los mismos zapatos todo el año, aún así me apretaran. Yo me los ponía todas las mañanas, pues prefería que me dolieran los pies a mortificar más a mi mamá pidiéndole unos nuevos. Así fui creciendo entre necesidades y responsabilidades que no eran para alguien de mi edad. Con todo eso, aprendí desde muy joven que la vida no es justa. Cuando cumplí 19 años, decidí entrar a trabajar para ayudar a mi mamá. Esa era la intención, pero fue entonces que conocí a Javier, y sin quererlo, caí flechada por él. Javier era todo lo que cualquier mujer podría imaginar. Un hombre guapo, elegante, siempre muy bien vestido y con una forma de hablar que hacía sentir importante a cualquiera. Era muy atento, caballeroso. A lo mejor estoy exagerando, pero podría decir que casi era el hombre perfecto. La primera vez que me habló fue afuera de la tienda donde yo trabajaba. Me preguntó algo tan simple como la hora, pero desde ese momento empezó a ir a esa tienda más seguido. Al principio pensé que era casualidad. Llegaba, preguntaba algo y se iba. Después, empezó a llegar todos los días con un detalle. A veces un café, a veces una flor, otras veces un chocolate. Pero todos los días llegaba a platicar conmigo y me esperaba al salir del turno. Para una muchacha como yo, que nunca había tenido mucho, todo aquello parecía un sueño. Comenzamos a salir para conocernos un poco más. Él me llevó a conocer lugares que jamás había visto, lugares que solamente había visto algún día por televisión. Poco tiempo después, me preguntó que si quería ser su novia, y sin pensarlo mucho, acepté. Yo nunca había tenido novio antes, y debo decir que a su lado me sentía feliz. Todo me parecía maravilloso. Duramos cerca de 1 año y medio, y en todo este tiempo, Javier siempre fue igual de lindo conmigo. Me hizo sentir que por primera vez en mi vida las cosas estaban acomodándose. Después de ese 1 año y medio lleno de felicidad, Javier me pidió que me casara con él. Yo feliz le dije que aceptaba, que quería estar con él toda la vida. Mi mamá se metió un poco en eso y me dijo que conociera más muchachos, pero yo estaba convencida que con Javier iba a durar toda mi vida. Nuestra boda fue muy sencilla. Javier decidió no hacer fiesta y mejor nos fuimos de vacaciones. A mí realmente no me importaba. Yo lo único que quería era estar con él. Nuestro primer año de casados fue igual de bonito y hermoso que cuando éramos novios. Él seguía atento y caballeroso, y si algo le faltaba a nuestra relación, era un bebé. Y gracias a Dios, quedé embarazada. Así fue que nació nuestra primera niña. La llamamos Andrea. Andrea tenía una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Era una bebé tranquila, de esas que parecen llegar al mundo con una paz especial. Nuestra felicidad era tan grande que 2 años después decidimos buscar otro bebé, y la vida nos regaló otra niña, otra princesa, que llegó a nuestra casa a fortalecer nuestra familia. Yo pensaba que esa felicidad iba a durar para siempre, pero la vida cambia cuando uno menos lo espera. Un día Javier llegó a la casa, venía muy triste. Le pregunté que qué le pasaba y me respondió con su voz temblando: «Amor, me acaban de correr, me he quedado sin trabajo. Lo peor es que no me quieren dar nada de liquidación, pues dicen que la empresa está en bancarrota y no tienen para liquidar a tantas personas. ¿Qué debo esperar?».
Esa noticia me cayó como balde de agua fría, pero lo abracé. Le dije que se tranquilizara, que si estábamos juntos, todo estaría bien. Javier también me abrazó. Recuerdo que esa fue la última vez que sentí ese abrazo sincero. Después de ese día, Javier se puso a buscar trabajo. Pensamos que por su experiencia encontraría algo rápido, pero no fue así. En ningún trabajo le llamaban o le ofrecían muy poco. Así pasaron los días, las semanas, y el dinero comenzó a faltar. Recuerdo que varias noches, Javier y yo nos quedábamos sin cenar para que nuestras niñas sí cenaran. Yo trataba de mantenerme fuerte, pero por dentro me estaba rompiendo. Por más que quería ayudar a Javier, no sabía cómo. La desesperación de Javier era tanta que decidió meterse a trabajar como mesero en un bar. Yo pensé que eso solo sería temporal, que después buscaría un mejor trabajo, pero ahí fue donde todo comenzó a cambiar. Conoció a una mujer en su trabajo. Su nombre era Raquel. Era una mujer muy delgada, de cabello rizado y ojos claros, demasiado fríos para alguien que siempre está sonriendo. Javier me contaba de ella. Decía que era la que más le ayudaba en el trabajo. Incluso decía que le llevaba de comer, pues a ella le sobraba lo que a nosotros nos faltaba. A mí me daba un poco de celos eso, pero Javier siempre me decía que solo era una compañera más, que yo no tenía nada de qué preocuparme. Pero con el tiempo me di cuenta que no era así. Los días que Javier descansaba, esa mujer le mandaba mensajes o le marcaba casi todo el día, según ella para preguntarle cosas del trabajo. Pero yo sabía que ella tenía otros planes en mente. Poco a poco, Javier comenzó a cambiar. No fue algo drástico, pero sí muy notorio. Javier ya no se le veía feliz en la casa. Cada que llegaba, se le veía de malas. Al principio no decía nada, se iba directo al cuarto y se quedaba dormido. Después, empezó a discutir por todo. Todo le molestaba. Si las niñas hacían ruido, él salía, gritaba y las callaba. Si la comida no estaba como él quería, se enfurecía. Cualquier cosa era un motivo para pelear. El hombre amoroso y atento del que yo me había enamorado simplemente ya no estaba. A mí lo que más me dolía era su distanciamiento con las niñas. Ya casi no jugaba con ellas. Ellas lo buscaban para abrazarlo o para enseñarle sus juguetes, pero él apenas les prestaba atención. Con el tiempo las cosas se volvieron mucho peores. Javier empezó a llegar cada vez más tarde a la casa y casi siempre venía borracho. Las primeras veces solo gritaba, golpeaba la mesa o rompía cosas, pero un día me golpeó. Recuerdo perfectamente ese momento, simplemente porque no tenía la cena hecha, pero eran las 3 de la mañana y yo ya estaba dormida. Recuerdo que me despertó, me jaló del cabello y me dio una bofetada. Sentí un dolor en el pecho más fuerte que el golpe mismo, porque en ese instante ya no reconocía al hombre que tenía frente a mí. Desde ese día, mi vida se volvió un infierno. Cada noche que escuchaba sus pasos afuera de la casa, corría rápidamente a esconder a mis niñas en el cuarto. No quería que vieran a su padre así. No quería que vieran cómo llegaba cayéndose de borracho, gritando y golpeándome sin razón. Así pasaron casi 3 años. 3 años de miedo, de lágrimas y de rogarle todos los días que ya dejara ese trabajo. Yo le decía que ese lugar lo estaba destruyendo y que desde que había entrado a ese bar ya no era el mismo hombre, pero él solo se reía de mí y me decía que en ese lugar se sentía tranquilo, algo que ni yo ni mis pequeñas hijas le dábamos en la casa. Una noche que discutíamos como todas las noches, le supliqué una vez más que ya dejara ese trabajo, pero él me miró con unos ojos llenos de rabia, parecía que no eran suyos, y me dijo: si me perdí, la culpable eres tú.
En ese momento sentí un frío recorriéndome el cuerpo, porque mientras decía eso, pude ver algo en su cuello, algo que antes no estaba ahí. Era un pequeño listón rojo amarrado, casi escondido debajo de su camisa. Le pregunté qué llevaba puesto debajo de la camisa. Él respondió que no me importaba, que lo dejara en paz. Se lo quise quitar, pero entonces me volvió a dar una bofetada que me mandó al piso. Después de eso, el muy cabrón agarró las llaves de su moto y se salió de la casa. Yo me quedé ahí tirada llorando, sin saber qué hacer. Después de esa noche, Javier dejó de llegar a dormir a la casa, como por unas 2 semanas. No sabía nada de él, no se reportaba conmigo, no me contestaba las llamadas ni los mensajes. Aunque si les soy honesta, prefería eso a que llegara simplemente a golpearme y a gritarme. Por lo que si estuve batallando mucho fue por dinero. Muchas veces no tenía ni que darles de comer a mis hijas, así que en ocasiones me iba al mercado, les ayudaba a las señoras grandes con sus bolsas y con propinas. Era como sacaba algo para darle de comer a mis hijas. Una tarde que estaba ahí en el mercado, vi un local que me llamó mucho la atención. Decía algo así: ¿quieres traer a tu hombre de nuevo a casa? Yo tengo el amarre para ti. ¿Quieres tener un buen trabajo? Acércate, nosotros te hacemos una limpia. Era como si ese local me lo hubiera puesto la vida. Me acerqué a aquel lugar con un poco de miedo. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero la desesperación hizo que terminara ahí. No había nadie, así que pensé que era lo mejor. Pero cuando me estaba yendo, me gritó una señora: «Dígame, ¿cómo puedo ayudarle?». Yo temblando volteé, ya que estaba segura que no había visto a nadie ahí. Al ver a aquella señora, me quedé sin palabras. No sabía cómo empezar. Entonces ella me dijo: «Si te acercaste aquí, muchacha, fue por algo. Dime qué necesitas». Yo empecé a llorar y le empecé a contar mi vida, de cómo Javier había cambiado tanto después de que había entrado a un trabajo. Le dije que no sabía qué había pasado, que yo siempre había sido la misma con él, pero él de repente había cambiado mucho conmigo. Aquella señora muy seria me preguntó si había visto algo raro, algún detalle, algo que nunca hubiera notado antes en Javier. Yo le dije que sí, que lo había visto con un listón rojo amarrado a su cuello. Entonces, su expresión cambió. «Mira, muchacha, cuando alguien quiere amarrar a una persona, es bien sencillo. Le puede dar una prenda, por medio del cabello, una fotografía. Así que eso del listón rojo, es muy probable que te lo hayan embrujado para quitártelo». Cuando aquella señora me dijo eso, me acordé de Raquel. Yo sabía que ella había sido. Tanta era su insistencia con mi marido, que por fin me lo había logrado quitar la desgraciada. Aquella señora me preguntó que qué quería hacer, que si quería devolverle la brujería para quitarle a mi marido, o cuáles eran mis intenciones. Por un momento pensé en hacerlo, pero recordé que estábamos más tranquilas sin Javier, sin sus gritos, sin sus peleas. Así que le pedí a aquella señora que simplemente me hiciera una limpia para yo poder conseguir un trabajo y sacar a mis hijas adelante. Cuando le dije eso a aquella señora, recuerdo que sonrió y me dijo que lo haría gratis, que estaba convencida que era lo mejor, porque actuar con brujería podría ser contraproducente, así que era lo mejor para mí y para mis hijas. Empezó a rezarme con unas hierbas y después de unos 25 minutos me dijo que con eso era suficiente, que mi vida iba a empezar a mejorar sin la necesidad de Javier. Con el paso de los días empecé a sentirme más tranquila. Para empezar, ya no sentía ese miedo de que llegara Javier a casa. Después logré conseguir un trabajo y me empezó a ir muy bien. Con eso pude sacar a mis hijas adelante.
La verdad es que yo amaba a Javier, pero era lo mejor así. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez unos 6 o 7 meses, cuando supe otra noticia. Javier y aquella mujer habían tenido una bebé. La llamaron Alejandra. Dicen que la niña era idéntica a él, el mismo rostro, los mismos ojos. Incluso mencionan que se parecía más a él que nuestras hijas. Esa noticia a mí me dolió mucho, pues en el fondo yo seguía amando a Javier, pero sabía que era lo mejor, pues él ya era feliz al lado de esa mujer, y yo estaba más tranquila sola. Pensé que así sería por mucho tiempo, pero como les mencioné, la vida siempre tiene planes distintos. Una tarde que llegué de mi trabajo, Javier estaba ahí, esperándome afuera de la casa. Me dijo que quería hablar conmigo. Yo le dije que no teníamos nada de qué hablar, que por favor me dejara en paz. Él se arrodilló frente a mí y me dijo que lo perdonara, que no sabía qué le había pasado con aquella mujer, que él quería regresar a casa, estar conmigo y sus hijas. Yo le pedí que por favor ya no me buscara, que lo nuestro había terminado, que me dejara en paz. Así pasaron semanas y él todos los días estaba ahí esperándome. Yo ya no quería verlo. A mí me daba mucho miedo, pues no sabía de lo que Raquel sería capaz si se enteraba que él me estaba buscando nuevamente. Lo único que me quedó por hacer fue cambiarme de casa. Me desconecté de todos. No quería saber nada de nadie. Lo único que yo quería era que mis hijas estuvieran bien. Creo que pasó un año, o tal vez más, cuando un día que me encontraba leyendo el periódico, vi una nota que me dejó muy triste. Motociclista es aplastado por un camión. Muere al instante. Al ver quién era, no podía creerlo. Era Javier. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pues no sabía cómo le diría a mis hijas que su padre había muerto. Gracias a Dios, ellas ya lo habían olvidado un poco, pues ya no preguntaban por él. Y el hecho de no verlo por tanto tiempo ya no les dolió tanto. Regresé a mi antigua casa. Ahí viví muy tranquila, y mis hijas tuvieron esa paz que ya no tenían cuando su papá vivía. Sé que está mal decirlo, pero creo que fue lo mejor que pudo pasar. Después de varios años, el karma también alcanzó a Raquel. Supe que le dio cáncer en el estómago, y después de varios meses de agonía, al fin murió. Dicen que en su velorio solamente estuvo su hija y su mamá. No hubo nadie más. Ella terminó pagando lo que me hizo, destruir mi familia. Yo ahora vivo muy feliz y con la conciencia tranquila. Sé que si le hubiera hecho brujería, ahorita estuviera pagando las consecuencias. Por eso decidí dejárselo al karma. Si les gusta el contenido, no olviden darle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y sigan escuchando más relatos, donde hablamos el lado oscuro de la realidad.